Buenos días, hermanos, paz y bien en el Señor. Hoy es 7 de marzo y estamos celebrando el tercer domingo de Cuaresma. Escuchemos el Evangelio del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo del 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaban en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacían, pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos y no necesitaba testimonio de nadie acerca de los hombres, porque él conocía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, nos encontramos en este pasaje bíblico en el que Jesús entra en el templo de Jerusalén, hace un látigo con unas cuerdas y comienza a expulsar a todos los vendedores del templo. Una actitud, a decir verdad, poco común en Jesús. Una actitud que no nos esperábamos, puesto que de Jesús nosotros esperamos misericordia, bondad, amor, y que Él haga un látigo y entre en el templo y comience a echar a todos los vendedores de bueyes, ovejas, palomas, cambistas de dinero. Y en el fondo, detrás de este pasaje bíblico está lo que decían los discípulos, que ellos se acordaron de la Escritura donde dice: el celo de tu casa me devora. Y Jesús dijo: pues, ¿por qué han hecho de la casa de mi Padre un lugar de negocios, un mercado? ¿Qué había pasado, pues, hermanos? Que en el afán de los judíos de responder a las necesidades de los peregrinos que venían a Jerusalén, al templo de Jerusalén, en este afán, la finalidad de que el templo sea el lugar del encuentro entre Dios y los hombres, el lugar para la oración, el lugar para la purificación, entonces para muchos de ellos ya se había convertido en un lugar de negocios. Y era de entenderse, puesto que a Jerusalén venían peregrinos de diferentes lugares, hermanos. Venían peregrinos de toda la región y muchas veces tenían que caminar muchos kilómetros. Y el objetivo, ¿cuál era? Llegar al templo majestuoso de Jerusalén y poder ofrecer un sacrificio. Entonces era obvio que era más práctico venir desde lejos con dinero y no tener que estar llevando desde tan lejos una vaca o un cordero. Entonces era obvio que los judíos ahí vieron una necesidad a la cual responder, y entonces llegaban los peregrinos con monedas diferentes y estaban ahí los cambistas, estaban los que vendían toros, ovejas, cabras, etc., y también cambiaban el dinero.
Pero el problema no era ese. El problema es de que se cambió la finalidad. Entonces, a veces, hermanos, el peligro es ese, cuando nosotros, en el afán, por ejemplo, de querer responder a algo, al final, eso que correspondía a una urgencia se convierte en algo muy importante. Por ejemplo, el trabajo es importante, el trabajo es urgente, ¿verdad? Pero hay cosas mucho más importantes que eso: la familia, Dios, la salud. Y a veces, ¿qué sucede? Que se descuida lo importante realmente, dando respuesta a las urgencias. Y entonces los judíos se habían pasado respondiendo a todas las urgencias y necesidades del pueblo y se olvidaron de lo más importante, que era el contacto con Dios, el encuentro con Dios. Jesús, al haber hecho este signo, los judíos le pidieron: muéstranos un signo para justificar lo que estás haciendo. Y él dijo: destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Los discípulos decían que estaba hablando del templo de su cuerpo. Y es que, hermanos, una de las grandes revelaciones traídas por Jesús y que se percibe en el Nuevo Testamento es esa: nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios quiere hacer morada dentro de nosotros. Nosotros somos el lugar del encuentro, un lugar sagrado. Por eso que es importante, hermanos, que nosotros no dejemos entrar en nuestro corazón aquello que nos contamina, aquello que nos hace perder la finalidad para lo que hemos sido creados y hemos sido hechos. Y es que Dios quiere hacer su morada dentro de ti. Es que estamos llamados a ser el lugar del encuentro. Y por el bautismo todos hemos sido consagrados. ¿Qué quiere decir? Separados. ¿Para qué? Para ser de Dios, para pertenecerle a Dios, para darle el culto y la alabanza al Señor. Por eso que nuestro cuerpo, hermanos, no debe ser instrumento de pecado, sino está llamado a la santidad, está llamado a que seamos morada de Dios en el Espíritu. Pidámosle pues en este tiempo de Cuaresma al Señor que purifique nuestro interior y que nos haga tomar conciencia de que cada uno de nosotros tiene un huésped divino. Decía Jesús en su palabra: el que me ama guardará mi palabra. Mi Padre lo amará y vendremos y haremos morada en él. ¿Se dan cuenta? Eso lo dijo Jesús, que el Padre quiere hacer morada dentro de nuestro corazón. Vamos a pedir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias. El Señor les conceda salud, paz, protección, bendición, nos llene de la fuerza del Espíritu Santo. Dios los acompañe con su gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, Dios los bendiga y cuídense mucho en estos tiempos difíciles de pandemia. Paz y bien, nos vemos el día de mañana. Ha llegado el tiempo favorable